Detalles del momento. Nicaragüenses, bienvenidos, muy buenos días. Estamos originando señal desde Canal 6 Nicaragüense por gracia de Dios. Véanos a través de Canal 15 a partir de las 8 de la noche. Paralelamente y en simultáneo puede hacerlo a través de este instante en nuestro Facebook Live, en nuestra cuenta en Twitter, y para quienes más tarde, desde la tranquilidad del hogar o de su comodidad más conveniente, puede hacerlo a través de YouTube. Gracias por estar con nosotros e igualmente lo recibimos en horario vespertino en Radio 800, de 4 a 5 de la tarde. Vamos a tener un programa hoy. Hemos invitado a Manuel Espinosa, analista internacional y director del Centro Regional de Estudios Internacionales. Vamos a estar hablando sobre la implicación imperial en la agresión invasiva contra Venezuela. Pero antes, tengo que irme necesariamente a nuestro comentario editorial. ¿Qué conmemora el 1 de mayo? Siempre me he distanciado cada vez y cuando hay un acontecimiento de relevancia mundial que conmemore, por ejemplo, el Día Internacional del Periodista, el Día Internacional de la Prensa o de la Libertad de Expresión, el Día Internacional de la Mujer, o el Día Internacional del Trabajador, solo por citar algunas de esas conmemoraciones que son importantes, de aquellas voces que siempre te dicen no hay nada que celebrar, y aunque hayan avances que pueden ser palpables, los que hacen politiquería con esos temas se quedan solo en la tragedia que originó esas fechas, pero jamás en lo que el presente hace para que no se vuelvan a repetir. Este 1 de mayo pasado, los trabajadores conmemoraron una gran fiesta del movimiento obrero mundial en medio de la coyuntura ya conocida. Pero muchos desconocen por qué se celebra esta fecha y por qué tanta sangre se derramó por ella. Porque en realidad este es un homenaje a los consagrados mártires de Chicago, que se inmolaron por derechos que nos prevalecen. Hablamos de sindicalistas que fueron ejecutados en Estados Unidos, en el imperio, por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la revuelta de Haymarket. A partir de entonces, se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general, que se celebraba en mayor o menor medida en todo el mundo. Algunos países se niegan a dar este reconocimiento a la lucha obrera. Por ejemplo, en Estados Unidos no se celebra porque fue la voluntad imperial la que decidió la masacre. La historia recoge que a fines del siglo XIX, Chicago era la segunda ciudad en número de habitantes del país. Y miles
de los brazos laborales que se fueron al paro en demanda de reivindicaciones básicas de los trabajadores, se impusieron luchar por una jornada laboral de 8 horas. Uno de los objetivos prioritarios era hacer valer la máxima irrenunciable de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. Así las cosas, el 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores iniciaron una huelga. En Chicago, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. La única fábrica que trabajaba era la de la maquinaria agrícola McCormick, en huelga desde el 16 de febrero, y donde la producción se mantenía a base de esquiroles, más conocidos como rompehuelgas. El día 2 de mayo, la policía había disuelto violentamente una manifestación de más de 50.000 personas. Y el día 3 se celebraba una concentración enfrente de sus puertas. Cuando estaba en la tribuna, el anarquista, así lo llamaban a todos los sindicalistas, Augusto Spies, sonó la sirena de salida de turno de los rompehuelgas. Entonces, la compañía de policías, sin aviso alguno, procedió a disparar a quemarropa sobre la gente, produciendo 6 muertos y varias decenas de heridos. La proclama terminaba convocando a un acto de protesta para el día siguiente, el día 4, a las 16 horas, en la plaza de High Market. Se consiguió un permiso del alcalde para hacer un acto a las 19:30 horas en el mismo parque High Market, donde lo que sucedió fue una masacre que quedó para la historia. Entonces se declaró el estado de sitio y el toque de queda, deteniendo a centenares de trabajadores que fueron golpeados y torturados, acusados de asesinato, de haber asesinado a un policía. Los sucesos de Chicago, además, costaron la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicales. No existe un número exacto, pero fueron miles los despedidos, detenidos, procesados, heridos de bala o torturados. La gran mayoría eran inmigrantes europeos, italianos, españoles, alemanes, irlandeses, rusos, polacos y de otros países esclavos. A finales de mayo de 1886, varios sectores patronales accedieron a otorgar la jornada de 8 horas a varios centenares de miles de obreros, y desde entonces la fuerza conjunta de la clase trabajadora asumió desde una posición de clase una lucha inclaudicable contra la clase empresarial o patronal sin cuartel y sin detentes, a través de una organización sindical que los convirtió en un poder que supo humanizar un poco a tanta explotación, que aún después de la masacre contra los mártires de Chicago, se niega a conciliar que no hay desarrollo ni crecimiento de capital sin la fuerza indiscutible de los trabajadores. Y todo eso tuvo su raíz y esencia en el imperio. En el caso específico de Nicaragua, es innegable que el sindicalismo en sus diferentes etapas ha logrado avances significativos por efectos de una visión social cultivada desde la Revolución de 1979,
que fue posesionándose o arrancando espacios en los gobiernos de Violeta Barrios, de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, el ingrato de Enrique Bolaños, y que encontró su mayor nivel de conquista y satisfacción con la retoma del poder del presidente José Daniel Ortega Saavedra en el 2007. Desde aquel 2007, la clase trabajadora en Nicaragua se vio menos desempleada, alcanzó mejoras salariales periódicamente revisadas por ley, fue incorporada por mandato constitucional como parte de una trilogía donde además están los trabajadores y el Estado como esencia creadora de las condiciones que permitieron el desarrollo del país, donde gana la familia, el hogar y la sociedad integralmente, porque la convicción de la clase trabajadora por sentirse realizada se refleja en la estabilidad laboral, en la inmensa mayoría de las empresas donde pocas huelgas las afectaron, porque la negociación fue privilegiada como política integral y no la fuerza en la lucha de clases. Desgraciadamente, debo reconocer que para los trabajadores, todo eso que caminaba tan bien, a partir de esa fecha trágica, 18 de abril de 2018, que marca un antes y un después para Nicaragua, se vino al suelo. Porque este pasado 1 de mayo, ahora que conocemos los saldos trágicos en vidas humanas y pérdidas económicas que el gran capital, los explotadores de ayer y de siempre nos impusieron como consecuencia, nos vale para decir, y con mucho aplomo, que ahora sí no hubo nada que celebrar. Este pasado 1 de mayo, los trabajadores, a través de sus líderes sindicales, se lamentaron con justa razón porque los desempleados se cuentan por decenas de miles y están afectados desde el sector privado. Y denunciaron que por las mismas razones, miles de miles están de baja en el Seguro Social. Porque si no estás empleado, tampoco estás asegurado. Lamentaron que el salario mínimo no haya sido revisado en el 2019 porque las condiciones no lo permitieron. Lamentaron en consecuencia la falta de paz en sus hogares porque los instigadores no cesan en su perversidad. La falta de la seguridad social tal como la teníamos antes del abril 18 de 2018, la tibia inversión pública por la reducción presupuestaria y muchas otras cosas más que no debieron padecerse jamás. Los trabajadores, sin embargo, no dejarán nunca de conmemorar el 1 de mayo, porque están inspirados por los héroes y mártires de Chicago, y menos ahora que han sido martirizados por algunos empresarios, por los del gran capital y por los del COSEP, porque ellos fueron nacionalmente los financieros de aquel terror por el cual nuestra fuerza laboral tiene que recomponer sus estrategias y prepararnos para un largo recorrido, porque esto tomará tiempo para volver a la nación que teníamos antes del 18 de abril. De lo anterior hay plena conciencia, y más aún que como albarda sobre aparejo se nos suma la situación de la clase obrera, que es la que predomina en el mundo y en nuestro país, de la pandemia del COVID-19, que indudablemente merma el esfuerzo que ya veníamos haciendo para recuperarnos de los atentados terroristas de hace 2 años, pero sin que signifique
que nuestra fuerza laboral se va a dejar vencer por ese nuevo obstáculo, porque los nuestros son obreros especiales, templados en la lucha. Que Dios bendiga a Nicaragua. Vamos a hablar de asuntos que tienen crispado al mundo por esa voracidad insaciable del imperio norteamericano de agredir a pueblos que simplemente no coinciden en sus líneas políticas o ideológicas. Vamos a estar hablando con Manuel Espinosa de la actitud invasiva y agresiva contra Venezuela. Quédese con nosotros, ya regresamos. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento. Hoy vamos a hablar de temas internacionales y por supuesto que corresponde hacerlo, conversarlo con quien domina este espectacular temario del mundo, del planeta, de las relaciones políticas y de las consecuencias políticas que se derivan también de las acciones de gobiernos contra gobiernos. Y en ese particular hoy vamos a estar hablando de la agresión invasiva del imperio norteamericano contra Venezuela. Pero vamos a tocar este tema con Manuel Espinosa, quien es el director del Centro Regional de Estudios Internacionales, CRI, para abordar este tema. Pero antes, hoy vine a encontrarme con esta distinción importante que me manda Vladimir Putin, a través de quien aquí en Nicaragua tienen una relación muy personal con él, y digo yo porque hasta el único nicaragüense que he visto, fuera de los altos dignatarios y representantes del gobierno, que se ha tomado una foto con Putin, que habla ruso, que tiene una escuela donde se enseña el idioma ruso, es decir, tienen una conexión importantísima, pero yo no quiero recibir esta distinción que ven en mi pecho sin saber de qué exactamente se trata. Manuel, bienvenido, un placer siempre. El placer es mío, gracias siempre por la invitación. Bueno, te colocamos en el pecho la cinta de San Jorge. La cinta de San Jorge. Sí, representan los colores negro y anaranjado, pólvora y fuego. Es una simbología, ¿verdad?, de victoria. Victoria sobre los adversarios que han atacado a Rusia de tiempo del zar, de los zares, ¿verdad? Y que ahora Rusia la ha retomado. En la Unión Soviética también existía, pero Rusia la ha retomado, y mucho de esto vas a ver en los equipos militares que utiliza el ejército ruso. Pero sobre todo ahora que se conmemora el 75 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania fascista. Acuérdate que un 9 de mayo se capituló ante el ejército ruso, los alemanes, que del 22 de junio del 41 habían atacado a la Unión Soviética por sorpresa. Esta guerra le costó al pueblo soviético casi 27 millones de personas, 11 millones en combate, ¿verdad? Murieron los soldados y el resto daños colaterales. Pero que al final, un 9 de mayo, se logró tomar finalmente Berlín. El 2 de mayo terminó, pero después de las pláticas de la capitulación y todo eso, y tuvieron que capitular, pues. Entonces eso es lo que estamos conmemorando en el centro ruso, y nos parece que en el contexto actual hay que siempre recordar esa amarga historia de la guerra contra toda la humanidad, porque era una guerra contra toda la humanidad. Las fuerzas oscuras del poder oculto siempre que tratan de dominar los hilos del poder y hacer con el destino de la humanidad su antojo, hay que tenerlo siempre presente para no repetir esa historia y no olvidar pues que el papel importante que jugó la Unión Soviética en la liberación de toda la humanidad. Fíjate que eso es importante, Manuel. Yo estoy preparando un escrito sobre la heroicidad con la que se pinta desde Hollywood, Estados Unidos,
Porque cuando vos haces un recorrido por la historia y esa historia la ves plasmada en el séptimo arte, en los cines, en las películas, en esas inmensas producciones cinematográficas, vos ves que son los Estados Unidos los héroes y que los demás son los villanos. Sí. Y cuando uno habla de la capitulación de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, uno de los grandes ausentes son los rusos. Y hay, en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, batallas de batallas, porque cualquiera diría que la invasión de Normandía, Sí, fue la madre, que la batalla de Midway, Sí. fueron los gringos, ¿no? Y pues, ahí estuvieron muchos países, entre los cuales estaba Rusia, y en Stalingrado se da una batalla Así que es. es memorable y que fue definitiva Así es. para el rendimiento de Alemania. Nosotros que nos creamos de acordar en aquellos programas de televisión de combate. Big con Morro. Big Morro. Jaque Mate, el Fidway, Torre Blanca. Aquí Jaque Mate, sí, todo eso. Nos hicieron creer que fueron los norteamericanos los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, y es una gran mentira global. Cuando comenzás a estudiar y ves como esas batallas épicas como la batalla por Moscú, por Sebastopol, por Smolensk, la liberación del rompimiento del bloqueo a Leningrado, una ciudad heroica, Stalingrado, como dijiste, que marcó el revés completamente de la guerra en contra de los alemanes, la liberación de Varsovia, que ahora los polacos no quieren decir ni gracias, ofrendaron su vida a más de 600.000 soviéticos. Gracias a los soviéticos, liberada a Polonia. Y 700.000 para liberar a Checoslovaquia, ¿verdad? Entonces, solo en la toma de Berlín murieron como 300.000 soviéticos, ¿verdad? Para acabar con ese terror de ese imperio que quería Hitler crear por 100.000 años. Querían destruir el 85% de la población de Europa Oriental y el 15% esclavizarla, ¿verdad? Entonces, esos planes maquiavélicos todavía existen. Ese pensamiento antirruso, antihumanidad, existen y permanecen. Entonces, ellos encontraron en la guerra la forma de colocarse en el poder mundial y gobernar de manera global. Son al final los Estados Unidos un paradigma falso de la democracia, porque a nombre de buscar la democracia en otros países, ellos se visten de libertadores. Y no solamente hablamos de cinta cinematográfica, han creado sus propios héroes. Así es decir, héroes de carne y hueso no son los Superman, los Batman, los Hombre Araña, Sí. Todas esas locuras que se han presentado, pero que invaden psicológicamente en el pensamiento de la gente, y como para condicionar, por ejemplo, que sea legítimo actuar invasivamente, agresivamente, como lo han hecho en el caso de Venezuela, que es, creo yo, la cereza en el pastel, y que ya todo el mundo debe estar preocupado por esto. Es importante, fíjate, lo que traes a colación, porque aterriza en el contexto actual esa actitud de impunidad hitleriana, ¿verdad?, de aquel momento, con la conducta impune con que los norteamericanos se están conduciendo. Tienen sistemas de sanciones arbitrarias, ¿verdad?, para cualquier país. Sancionan a China, a Rusia, a Nicaragua, a Venezuela, porque ellos se otorgan ese derecho, violentando todas las normas del derecho internacional. Te congelan, entre comillas, miles de millones de dólares de las cuentas de los países. Se roban, ¿verdad? Te roban. Se roban, ¿verdad? ¿Qué te congelan? Sí. Es que ellos eufemísticamente dicen, le congelamos la deuda para después, cuando llegue la democracia, se lo vamos a dar al pueblo, porque los está usando mal. Se los roban, pues igual le hicieron Ellos a con Libia. sus socios, porque los británicos, por ejemplo, le robaron todo el oro a Venezuela. Así es. Inglaterra no le quiere regresar el oro, ¿verdad? Y lo Ni tiene se lo va a regresar. guardadito, dice. Entonces, pagan para asesinar a Gaddafi, ahora al presidente Maduro. Entonces, todas esas acciones son preludios siempre de vamos a decir, acciones mayores. Si usted acordás, hace 15 días, cuando estamos en el programa en la radio, estamos viendo unos indicadores que parece que Venezuela se está activando demasiado. Sí, me lo dijiste claramente. Yo me dijiste, ¿vos crees que en pandemia me preguntaste, estos bárbaros puedan? Lo hicieron. Lo hicieron. Y lo están haciendo porque prácticamente es una serie de acciones que tienen que llevar al objetivo principal: destruir la revolución bolivariana, acabar con el chavismo y físicamente con los líderes de ese país.
Entonces, ¿para qué? Para apoderarse pues, de esa primera gran reserva mundial de petróleo que representa Venezuela. Ahora, el mundo está atravesando una situación pandémica donde aparentemente temas de esta naturaleza son proclives a disolverse, a que no tengan el impacto que uno quisiera ver. Y digo quisiera ver porque este es un tema delicado que debería de ser agenda en primer lugar de las Naciones Unidas, claro, de la Organización de los Estados Unidos, organizaciones mundiales hemisféricas que hasta este momento no han dicho esta boca es mía. Así es el gran problema de la situación internacional global ahora. No hay una gobernabilidad mundial. Se creó esta organización de las Naciones Unidas en el 45, en la Conferencia de San Francisco, para prevenir este tipo de guerras mundiales, para mantener la seguridad y la paz internacional. Sin embargo, ¿cuál es la apuesta de los norteamericanos? Financian todas estas organizaciones para convertirlas en sus títeres, ¿verdad? En palanca del poder mundial que ellos puedan mover a la dirección que ellos quieran. Entonces, viste que como la Organización de Salud Mundial, la OMS, no cantó a coro con lo que Trump ha venido tratando de acusar a China, entonces le quitó el financiamiento. Entonces, ahí no puede haber mayor cátedra académica, científica, profunda, más que ellos pagan estas organizaciones, llámese la ONU, llámese la OEA, llámese la OMS, cualquier organización internacional para que toquen la música que ellos quieren. Ahora, retomando el mismo marco de referencia cinematográfica del séptimo arte hollywoodense, para pintar a Estados Unidos como héroe, hasta cala exactamente en el guión aquello de que los Estados Unidos, como imperio, sus fuerzas armadas, su inteligencia, establece comandos especiales. Claro. Entonces mandan a hacer una misión en determinado país. Claro. Invaden el país, matan, concretan la misión, salen como héroes, pero al final les dicen, pero si fracasan, el gobierno de los Estados Unidos no sabe absolutamente nada. Y exactamente acaba de reaccionar Donald Trump de esa manera, lavándose las manos, aunque las pruebas testificales y visuales que presentó Maduro fueron contundentes ayer. Ahora, la guerra, que la llaman proxy, guerra sustituta, se utiliza mucho a empresas como la que Guaidó contrató para este tipo de misión, ¿verdad? Para que en determinado momento no involucren al gobierno norteamericano. Son empresas mercenarias, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Quién financia a Guaidó? ¿De dónde saca Guaidó la plata para pagarle a esta empresa? Dice que firmó el contrato, pero que nunca le dieron permiso de ejecutar la maniobra. ¿Pero dónde viene ese dinero? Se lo sacó Guaidó, la abuelita se lo regaló para que financie esa operación. Entonces, la ruta es la misma. Yo te financio, vos buscas a una empresa proxy, una empresa sustituta que haga la guerra. Pero esto, vos mirás, es una agrupación, vamos a decir, mercenaria, de unas 2 docenas de personas. Estas empresas te contratan ejércitos completos, unidades completas de apoyo que hacen las mismas misiones que los ejércitos de logística, de combate, de utilización de drones, de todo eso. Entonces, yo no estoy, ¿verdad? Pero de verdad que estoy, porque están cumpliendo el objetivo que vos querés. ¿Y cuál es el objetivo de la misión? Capturar a Maduro o aniquilarlo. Eliminar físicamente. Lo dijo claramente el mercenario. Sí, a los líderes chavistas, causar el caos. Y dentro del ejército, por una operación también psicológica, y dentro de la población, tomar una cabeza de playa. Hay una serie de acciones en esa operación que tienen el mismo objetivo de desestabilización. Lo importante aquí, yo creo, fue la cohesión que se vio pueblo-gobierno. Sí, porque es otro elemento importantísimo, porque es decir, no la tienen fácil los Estados Unidos. No. Hay 4 millones, ayer tenía al embajador de Venezuela aquí en Nicaragua, y me hablaba precisamente de eso, de esa intimidad, de esa conexión que existe en el pueblo venezolano desde sus bases para poder enfrentar cualquier tipo de agresión, y se vio en acción. Es que el pueblo es tu radar.
en las revoluciones. Cuando las revoluciones son verdaderas y representan los intereses populares, el pueblo es tu radar. Entonces hay que organizar al pueblo territorialmente en función de que esté vigilante y anuncie, ¿verdad? Denuncie la actividad enemiga, la actividad contrarrevolucionaria. Y eso fue lo que pasó. Unos pescadores no entendieron qué pasaba, vieron a alguien no normal, no lugareño, vamos a llamar, ¿verdad? Y ahí el resto, pues, los órganos hacen su trabajo. Sí. Estamos, amigos televidentes, conversando con Manuel Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales, CRI, sobre esta actitud invasiva y agresiva del imperio norteamericano contra el hermano pueblo de Venezuela, que ya generó no solamente la frustración de el conjuro de este ataque, sino que también demostró el pueblo venezolano, su inteligencia, sus fuerzas armadas, su base de pueblo, que está preparado para seguir enfrentando estas amenazas, porque no paran. Ya no solamente fueron los que detuvieron una lancha, hay varias otras personas desde 3 grupos diferentes que están detenidos y hay declaraciones que se están ventilando. Y el presidente Nicolás Maduro advirtió que va de frente contra este tipo de agresión en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Vamos a seguir hablando de este tema, pero mientras tanto tengo que irme a una necesaria pausa comercial. Quédese con nosotros que ya volvemos. Amigos televidentes, estamos con Manuel Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales, CRI, hablando sobre la situación de Venezuela, que va a llevar este caso a la Corte Internacional de Justicia, en otro caso en cuerda separada, sobre lo que son las agresiones norteamericanas en la tierra bolivariana, que hasta este momento mantienen en un silencio perverso, digo yo, a las Naciones Unidas, que tiene que hacerse un replanteamiento, lo dijo el presidente Ortega en su última comparecencia, hablando de que era necesario hacer una reestructuración, una reingeniería en las Naciones Unidas, que por supuesto tiene callado a Luis Almagro en la Organización de los Estados Unidos. Pero los grandes referentes del mundo, como China, han dicho claramente, y por supuesto una posición similar que ha sido perseverante de Rusia con respecto a las agresiones del imperio en estados latinoamericanos, estados que cree Estados Unidos son su patio trasero y les corresponde. La actitud de China, Manuel, es clarísima y tajante. Sí, fíjate que nosotros hemos venido estudiando un indicador que lo denominamos el declive de los Estados Unidos, ¿verdad? Y lo analizamos, vamos a decir, por unas vías tanto no convencionales como suelen hacerse a veces estos análisis, y lo hacemos por lo que vos estabas haciendo, la vigencia de la doctrina Monroe. Acordate que primero en su primera etapa era en contra de la presencia de Europa en Latinoamérica, ¿verdad? En el hemisferio occidental, y luego la ampliaron para todo el mundo. O sea, aquí este es mi patio trasero, nadie más se mete, aquí mando yo, ¿verdad? Sin embargo, desde la Revolución Cubana, desde el triunfo de la Revolución Cubana, el poderío yanqui viene mermando. Nicaragua, Venezuela, esos chispazos que están en Ecuador, Argentina, Brasil con Lula, son indicios de que ese poderío viene mermando. Pero ahora, cuando ya hay una disputa geopolítica sobre Venezuela y la presión de la Cancillería, ¿verdad?, china, que te dicen no vamos a dejar sola a Venezuela, es interesante porque también nosotros lo miramos de hace rato, ni Rusia ni China van a soltar Venezuela, la van a apoyar. Y sobre todo porque Rusia tiene mejor capacidad o experiencia en asesorar
militarmente a los pueblos cuando los norteamericanos te agreden. Nicaragua un ejemplo, Cuba un ejemplo, Siria un ejemplo. Entonces ahí ha estado siempre la asesoría rusa viendo cómo contribuye a la defensa de los pueblos. Entonces en este caso, China económicamente, comercialmente, tiene muy buenas relaciones con Venezuela, las va a seguir teniendo, y Rusia imagino que está apoyando en términos militares y con una gran experiencia. Entonces ese apoyo compartido, solidario de Rusia y China hacia Venezuela le crea un mapa, un escenario diferente a esa actitud impune norteamericana. Entonces, no solo es con los venezolanos, no solo es con eso, con el ejército venezolano, no solo es con el pueblo venezolano, ¿verdad? Sino que ya estás hablando de dos potencias muy fuertes. Y esta no es necesariamente o solamente una posición política desde el discurso político, Claro. sino que es una posición concreta, porque Claro. logísticamente Rusia y China, y hasta militarmente, están abasteciendo en estos Claro. momentos a Venezuela. Ahora, los Y con norteamericanos... alta tecnología. Claro, el pensamiento de los halcones norteamericanos es que este es el mejor momento para meterle mano a Venezuela, porque la población norteamericana está con esa cifra dantesca de 73.000 muertos por el coronavirus, ¿verdad? Y entonces su atención está centrada en esa amenaza y el gobierno norteamericano puede pegar 4 golpes rapaces en otra dirección y no pasa nada pues para ellos. Después la opinión pública norteamericana va a reaccionar cuando comiencen a llegar el montón de ataúd al suelo norteamericano. Pero también te puedo hacer la pregunta, ¿están en las condiciones los norteamericanos para lanzarse a esa aventura? Hay una frase ahí que nosotros todavía la estamos, como te diría yo, analizando, que es del presidente Maduro, se llama la violencia bolivariana. Ese es un concepto que ya llevamos casi un libro tratando de definir, ¿verdad? La furia bolivariana. Eso se va a extender continentalmente, entonces no van a luchar solo contra el pueblo, el ejército, o contra el gobierno bolivariano, o contra el pueblo, que ya, imagínate, de entrada le capturaron 2 gringos. Entonces, esa operación psicológica... Y Super Rambos. Y Super Rambos, sí, porque Boina Verde, Green Berets, ¿verdad? Y SEALs, y Irak, y Afganistán, y todo eso. Pero... Con un contratito de Guaidó. Sí, pero la organización popular es increíble. Eso es majestuoso. Y si el pueblo está con un gobierno, difícilmente una guerra de agresión, una invasión como esa, va a prosperar. Ahora, esto, algunos con los que he conversado me dicen, ¿y por qué hace esto Trump? Quiere perfilar don Donald Trump a su enemigo fuera de sus fronteras y decir, bueno, podemos agredir, invadir militarmente como ya se concretó a Venezuela, podemos bloquear lo que es un acto criminal a Cuba, podemos sancionar, que en realidad son agresiones, a Nicaragua. Podemos ir contra todo aquel que ideológicamente no compagine con nosotros porque son nuestros enemigos externos, sin que nosotros nos metamos con ellos, ni hagamos nada contra ellos, ni representemos ninguna amenaza, pero su verdadero enemigo y su verdadera amenaza está dentro de los Estados Unidos. Así es. Y no puede responder a este problema y lo lleva a una desesperación tal que las encuestas lo bajaron. Así es. Y electoralmente el hombre ve un panorama oscuro. Oscuro. A pesar de haber presentado cifras, vamos a decir, macro y microeconómicas a favor de la economía norteamericana antes de la pandemia lo vino a ubicar en el posible gran derrotado en estas próximas elecciones. Porque el contendiente demócrata, ¿verdad? Biden, está sentado esperando cómo lidia y se vuelve loco y cómo las cifras de las víctimas del coronavirus se elevan para él decir, ya lo dijo, este no es un hombre que pueda dirigir una guerra, ¿verdad? No es un general que pueda dirigir una guerra contra otro país. Entonces Trump necesita urgentemente una batalla
le está echando la culpa a China, ¿verdad?, para desviar la atención de su fracaso en mitigar la crisis ahí de la pandemia. Culpa del coronavirus. ¿Verdad? Sí. Está tirándole toda la atención ahorita a Venezuela para también desviar la atención de lo que está pasando. Entonces, él necesita una guerra rapidito para entrar en guerra y cumplir con aquel axioma que el presidente que se está religiendo y entra en guerra no pierde la reelección. Sí. Pero bueno, pero es que Trump es la excepción de la regla en cuanto a personalidad, en cuanto a actuar político. Claro. De hecho, en el mal sentido de la palabra, es una bestia política. No, es impresionante la actitud grotesca con la que él actuaba en el sistema internacional, ha abandonado un sinnúmero de acuerdos internacionales, se ha aislado, ¿verdad?, de la misma Europa, tienen una enorme fractura inclusive con sus aliados. Y en esta situación de la pandemia tampoco se ha puesto, como te digo, en la visual de una buena manera. Hasta les quitó las máscaras que iban a otros países. ¿Qué es una barbaridad? Entonces, Superman, eso es miseria humana. Superman, Batichica, Superwoman están abocados a salvar a la humanidad, ¿verdad? Y eso es lo que siempre han tratado de representar, pero ahora ni siquiera te dejan exportar las máscaras, las mascarillas que iban a otros países aliados. Entonces, ¿qué cosa es esto? Pues, esto ha demostrado que esa famosa unidad de países demócratas no existe, ni en la Unión Europea, ¿verdad? Porque ahí fue prácticamente aquí ha sido sálvese quien pueda. Si no es por la imagen de tremendo humanismo que los cubanos han demostrado en todo el mundo para ir, ayudar, contribuir, demostrar su granito de solidaridad, el mundo fuera más caótico. Por eso se está tratando de generar una idea global de que se necesita mayor cooperación, no relaciones económicas asimétricas como siempre se ha establecido en el comercio internacional como punto máximo de las relaciones entre los países, sino las relaciones de solidaridad y sobre todo en estos tiempos que sí tenéis que demostrarla. Uno perfila desde los elementos que tiene a mano lo que puede ser un aproximado del futuro en las proyecciones o análisis que uno hace. Y entre esas cosas, mucho se dice, bueno, el mundo va a ser diferente, hay un parteaguas y vamos a tener que hablar ahora del antes y del después. Pero yo creo que ya no va a ser después, ya hoy Estados Unidos claro. No es el de antes, no va a ser el de antes. Hay una reconfiguración mundial donde la hegemonía que tenía el imperio se cae. El mundo post-pandemia está demostrando la validez de la tesis que de hace más de una década se viene ahí tratando de entender y comprobar que es el declive de los norteamericanos, de su supremacía global. Porque no te basta ya que tengas el mayor presupuesto militar del mundo, no te basta ya que tengas el capital más grande del mundo, cuando eso no te ayuda a liberar el nuevo tipo de formatos de guerra o confrontaciones que se dan en el sistema internacional en la actualidad. Y hoy lo decía Trump, prácticamente no estábamos nosotros a la expectativa de algo que podía pasar como lo que está pasando. Pues. Nadie estaba preparado para eso, pero los que menos estaban preparados son los gringos. Ellos, porque sus cifras son dantescas, entonces su economía ha sido muy golpeada. Es cierto que ellos tienen la maquinita, pues nosotros lo decíamos hace como en 4 entregas analíticas que publicamos. Va a haber una orilla de pero el dinero, dólar ya ¿verdad? No es el dólar. Sí. China no quiere saber nada de eso, dice. Otra jugada violenta de los chinos. No vamos a hacer ningún tipo de transacción en dólares, porque hay un choque de divisas ahí que está golpeando las estructuras que sostienen el poderío financiero global norteamericano. Y China sí tiene capacidad para poner de rodillas económicamente a Estados Unidos. Ellos entienden que no van a recibir ningún penny, ningún centavo de los bonos de deuda que tienen ahí. Ellos están claros. Y los norteamericanos ya están buscando cómo decir, como vos sos culpable, no debes tanto, no te vamos a pagar nada. Pero ellos desde hace rato estaban claros. Pero si los endeudados son los gringos con los chinos. Sí, entonces ellos no quieren pagar esa deuda. Pero los chinos ya estaban claros que nunca se las iban a pagar. Lo que ellos querían era
que toda la inversión norteamericana les ayudara a hacer la fábrica del mundo, ¿verdad? Y conseguir tecnología de todo tipo. Ya ellos se construyeron y como potencia tienen su propio sueño y entienden quién es el rival y quién es el posible aliado. Entonces, en todo lo que es su región más cercana, Asia Central, por decirte algo, más África, han creado toda una red de relaciones, vamos a decir, económicas, comerciales, financieras, muy diferente a los norteamericanos, y esto ya los excluye, y al Fondo Monetario Internacional, y al Banco Mundial. O sea, ya no son solo ellos, ya hay otro país y que les está dando las mismas, tal vez, oportunidades, y de una manera tal vez más simétrica, no con tantos intereses que te ahoguen, que te endeuden, porque ahorita esta es la etapa de China, la creación de aliados, y ir completamente sacando a una segunda posición a los norteamericanos. Entonces, y los está logrando. El mundo post-pandemia, que vos decís, es uno de los primeros cuadros que va a demostrar en su galería el declive de los norteamericanos. Manuel, te agradezco muchísimo el haber sacado tiempo para estar en el programa. Sé que ahora vas a andar de director musical, de director de coros y toda esa cuestión. Hemos estado entrenando muchas canciones de guerra rusa para el sábado, que tenemos en la UNAM una actividad ahí conmemorando el 75 aniversario. Y por eso andás pólvora y fuego. Y fuego. Sí. Imagínate qué clase de mezcla es esa. Amigo televidente, por su atención, muchísimas gracias. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento.